Antes de que la primera civilización fuera construida, antes de que la primera batalla fuera librada, existió un lugar de incomparable belleza, el Jardín del Edén. Un paraíso donde la humanidad y el Creador vivían en perfecta armonía, en una comunión que trasciende toda comprensión moderna. El aire era puro, cargado con el aroma embriagador de flores más exuberantes de las que jamás podríamos imaginar. Los árboles se erguían majestuosamente, sus ramas rebosantes de frutos de colores y sabores indescriptibles. Las aguas cristalinas de los ríos fluían suavemente, reflejando el brillo dorado de un sol que nunca era demasiado abrasador ni demasiado débil. Era siempre perfecto. No había tormentas furiosas ni vientos cortantes. El clima era constantemente templado, agradable, como si la propia creación estuviera en adoración perpetua a su Creador. Los ríos fluían en perfecta armonía, trayendo vida a cada rincón del jardín. 4 grandes ríos pasaban por allí: el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Sus aguas eran límpidas, refrescantes, llenas de vida. Si alguien se sumergía en ellas, sentiría la suavidad del agua envolviendo su cuerpo, y al salir su piel permanecería limpia, sin impureza alguna. No había suciedad en el Edén. Nada estaba fuera de orden. Los árboles eran un espectáculo en sí mismos. Algunos tenían troncos robustos y retorcidos, otros eran lisos y brillantes, como si hubieran sido pulidos por las manos del Todopoderoso. Sus frutos eran abundantes. No era necesario plantar, irrigar o esperar la cosecha. Los alimentos estaban allí, listos para ser recogidos en cualquier momento. Cada mordida en un fruto era una experiencia nueva, un sabor puro e incomparable. No había enfermedad, debilidad ni cansancio. El cuerpo nunca sentía fatiga, pues todo en el Edén transmitía fuerza y renovación constante. En el centro del jardín, 2 árboles se destacaban de manera especial. La árbol de la vida, con su presencia imponente, emanaba un brillo suave y pacífico. Sus frutos ofrecían algo más allá del sustento ordinario. Eran la fuente de la vida eterna. Mientras Adán y Eva tuvieran acceso a ella, nunca conocerían la muerte. La otra árbol, sin embargo, traía un misterio más profundo. La árbol del conocimiento del bien y del mal. Era imponente, hermosa, pero misteriosa. Este árbol tenía un significado profundo. Era una prueba, un recordatorio de que el hombre tenía libertad para elegir. Los animales vivían sin miedo. El león descansaba al lado del cordero. El lobo corría junto con la oveja. No había depredadores, no había caza, no había muerte. El sonido de los pájaros era armonioso, como si todos supieran la melodía correcta a cantar. Los ríos murmuraban su canción, y el viento soplaba entre las hojas como un susurro suave, llevando una paz indescriptible. Nada era desagradable. No había olores repugnantes, ninguna visión repulsiva, ningún sonido perturbador. El suelo estaba cubierto de un pasto suave, y al caminar sobre él, los pies no se cansaban. Cada paso era ligero, como si el propio suelo estuviera hecho para sustentar y cuidar. No había espinas, no había piedras afiladas, no había caminos difíciles. Era un mundo sin miedo, sin preocupación, sin angustia. Un mundo donde el Creador paseaba al atardecer y su presencia era real, visible, palpable. El Edén no era simplemente un jardín. Era un reflejo del cielo en la tierra, un lugar donde la perfección de Dios podía verse en cada detalle, en cada criatura, en cada gota de agua. Pero este paraíso tenía un propósito mayor. Dios no creó al hombre y a la mujer simplemente para que disfrutaran de la belleza y la abundancia del jardín. Los colocó allí para vivir una vida con significado profundo, en plena comunión con Él.
Adán y Eva no simplemente existían en el Edén, tenían una relación real y directa con el propio Creador. Dios no era una presencia distante o invisible. Caminaba por el jardín, hablaba con ellos, compartía momentos de proximidad íntima. El sonido de su voz era algo familiar, algo que traía paz y seguridad absoluta. No había oraciones sin respuesta, no había silencio divino. Podían ver y oír a Dios como a un amigo que conversa a su lado. La comunicación era directa, sin ruido, sin interferencias. El trabajo de Adán en el jardín no era una carga. Fue colocado allí para cuidar la creación, para administrar el paraíso que Dios le había confiado. Pero el trabajo no era cansador. No había sudor, no había dolor de espalda, no había agotamiento. Cultivar la tierra era un placer, y cada árbol y cada planta respondía a su toque con crecimiento y frutos abundantes. Todo cooperaba con él, pues no había resistencia en la naturaleza. Entonces vino Eva, fue creada del polvo, pero no fue un acaso. Dios podría haberla formado de cualquier otra manera, pero eligió sacarla del lado de Adán, simbolizando que era su igual, su compañera, su pareja en el viaje de la vida. Ella no era inferior ni superior, sino parte de él, hecha para estar a su lado, viviendo en perfecta armonía. Juntos, Adán y Eva formaban la expresión más pura del amor y la unidad. No había competencia, no había celos, no había desacuerdos. Se entendían, se completaban, compartían todo y, sobre todo, vivían en perfecta armonía con Dios. Adán miraba a cada criatura con un amor y cuidado profundos, pues sabía que había sido hecho para gobernar y proteger la creación de Dios. Desde el principio, Dios le dio a Adán una tarea especial: nombrar a los animales. No simplemente los llamaba con nombres aleatorios. Los observaba, comprendía sus características y designaba a cada uno un nombre que reflejaba su esencia. El acto de nombrar era más que una simple atribución de palabras. Era un ejercicio de autoridad y relación. Cada animal, al oír su nombre, reconocía su identidad y respondía con obediencia y cariño. Eva, al lado de Adán, compartía esta conexión encantada con cada detalle de la creación. Pero el mayor privilegio de Adán y Eva no era la abundancia del Edén ni la armonía con los animales. Lo que hacía verdaderamente especial aquel jardín era la presencia del propio Dios. Él no era una idea distante, no era un concepto abstracto. Dios estaba allí. Caminaba por el jardín al atardecer. Su voz era clara, real. No había barreras entre creador y creación. La relación entre Dios y el hombre era de proximidad e intimidad. No había miedo, culpa o vergüenza. Podían oír la voz de Dios sin que sus corazones temblaran de terror. Dios hablaba y ellos comprendían. No necesitaban intermediarios ni oraciones desesperadas por respuestas. La comunicación era directa, sin ruido, sin interferencias. Adán y Eva no simplemente vivían en el Edén, pertenecían al Edén. Su propósito era reflejar la gloria de Dios, disfrutar de su presencia y gobernar la creación con sabiduría y amor. Tenían todo, nada les faltaba, ninguna necesidad, ningún vacío, ningún dolor. El corazón humano nunca conoció tanta plenitud como en aquel tiempo. Pero había algo en el Edén que definiría el destino de toda la humanidad. En el centro del jardín, dos árboles se destacaban de manera especial. La árbol de la vida era la fuente de la inmortalidad. Su fruto llevaba el don de la vida eterna. Mientras Adán y Eva tuvieran acceso a ella, nunca conocerían la muerte. La otra árbol, sin embargo, traía un misterio mayor. La árbol del conocimiento del bien y del mal. No era venenosa ni poseía un brillo amenazante. Por el contrario, era hermosa como todas las otras árboles del jardín. Su fruto parecía apetitoso, pero Dios había dado una orden clara:
no coman del fruto de ese árbol, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Pero ¿por qué ese árbol estaba allí si el Edén era un lugar perfecto? ¿Por qué Dios colocó algo que podría traer la ruina? La respuesta es simple: el amor verdadero exige elección. Dios no quería que el hombre fuera un siervo sin voluntad propia. Deseaba que Adán y Eva lo obedecieran por amor, no por obligación. El fruto de aquella árbol simbolizaba algo profundo: la libertad humana. Comer o no comer, confiar o no confiar. Todo se resumía en esa elección. Mientras obedecieran, vivirían en perfecta armonía. Pero si desobedecían, las consecuencias serían irreversibles. El Edén, que hasta entonces era un lugar de plenitud y paz, estaba a punto de ser sacudido para siempre. Adán y Eva tenían todo, nada les faltaba. Pero en aquel jardín perfecto, algo sutil y peligroso sucedió. Una semilla de duda fue plantada. La serpiente apareció con astucia y engaño, trayendo una nueva perspectiva sobre la orden de Dios. Eva miró el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por primera vez surgió dentro de ella un deseo que antes no existía. El fruto parecía hermoso, deseable. Ahora ella veía algo más allí, una promesa de algo más allá de lo que Dios ya había concedido. Cuando Eva extendió la mano y recogió el fruto, algo en el Edén cambió. La perfección fue quebrada. Ella comió y ofreció a Adán, quien sin hesitar también probó. En el instante en que lo hicieron, algo dentro de ellos se transformó. La inocencia desapareció y un peso que nunca habían sentido antes cayó sobre sus corazones. Por primera vez sintieron vergüenza. Sus cuerpos, antes vistos con pureza, ahora parecían expuestos. Intentaron cubrirse, arrancando hojas y atándolas alrededor de sí. Algo dentro de ellos decía que estaban equivocados, que habían perdido algo precioso. El sonido de la presencia de Dios, que antes traía alegría y comunión, ahora los llenó de miedo. Se escondieron entre los árboles, intentando huir del Creador. Pero Dios ya sabía. Él vio todo. El error había sido cometido y ahora la perfección del Edén no podría ser mantenida. La consecuencia vino como una sentencia sobre la humanidad. El trabajo que antes era placentero se volvería arduo. La tierra, antes generosa, ahora daría espinas y malezas. El parto, que debería ser una bendición sin dolor, se volvería un momento de sufrimiento para la mujer. La relación entre hombre y mujer, antes equilibrada, ahora tendría marcas de dominio y conflicto. Pero la peor de las consecuencias no fue el dolor ni el trabajo arduo. El mayor castigo fue la separación de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Un querubín fue colocado a la entrada con una espada flamígera para impedir que volvieran y tuvieran acceso al árbol de la vida. Perdieron el Edén, perdieron la presencia visible de Dios, perdieron la perfección que habían conocido. A partir de ese momento, el pecado entró en el mundo. Lo que antes era pleno y sin faltas, ahora estaba contaminado. La humanidad cargaría las consecuencias de esa elección por todas las generaciones venideras. Pero incluso ante la caída, Dios no los abandonó. Aunque fueron expulsados del paraíso, Dios ya tenía un plan para restaurar a la humanidad. Un plan que se desarrollaría a lo largo de los siglos, culminando en un acto de amor tan profundo que cambiaría el destino de toda la creación. El Edén que fue perdido no sería olvidado. Permanecería en la memoria de la humanidad como un recordatorio de lo que fue, de lo que podría haber sido, y de la esperanza de que algún día la comunión perfecta con el Creador podría ser restaurada.